Esta pulsera tiene 4 letras. Y resulta que cuando yo tenía como 15 años, hace un montón de tiempo, hace 14 años, yo sí, exactamente, se habían hecho muy populares. Entonces me acuerdo que yo estaba aquí en la iglesia y íbamos, había abundante Coronado, íbamos a la Heredia, uno veía a los muchachillos con la pulsera. Yo decía, qué chiva, qué significará. Yo no tenía ni idea, pero uno decía, qué bonita, ¿verdad? Después entonces uno andaba en la calle, veía otro en el mall ahí caminando, uy, ve la pulsera, ese es fijo, es cristiano, ¿verdad? Y entonces era interesante. Yo no sabía qué significaba en ese momento, pero uno la quería. Entonces resulta que estas pulseras, lo que significan, bueno, tiene 4 letras que dicen WWJD. No sé si las han escuchado. Lo que significa es What would Jesus do? Que en español sería ¿qué haría Jesús? Entonces eran interesantes porque tenían un propósito específico. Cuando usted se ponía la pulsera, la idea, ¿verdad? Ojalá que la pudieran usar así. La idea era que usted tuviera una pausa mental. Entonces, usted antes de tomar una decisión difícil, antes de enojarse, antes de explotar, usted volvía a ver su mano y decía, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Entonces, no sé si les pasa, a mí me cuesta cuando uno va manejando y usted va en la presa tranquilo con la musiquilla, una moto se mete y uno, ¿verdad? Entonces, ay, bueno, ¿qué haría Jesús en este momento? A veces uno está limpiando, va con la aspiradora y ¡pa! Pega el dedo. Entonces uno dice, ay, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? A veces, bueno, ahora que estamos en el mundial, eso no somos todos, pero pierde Argentina, pierde Portugal, ¿verdad? Se nos va el equipo de la vida, de nuestro jugador soñado. Y uno dice, ay, ¿verdad? Qué madre, qué problema. Pero el punto, o a lo que quiero llegar y preguntarles es, ¿en qué momentos sería útil para ustedes tener una pulsera o un recordatorio, al menos como este? Lo invito a que lo piense por un momento nada más. Tome unos segundos, piense en qué momento sería útil para usted tener algo así. ¿Tienen alguna? Cuénteme por acá alguna. ¿En qué momento sería útil? Cuando están estudiando. Que cuando están estudiando los hijos. Imagino que se van para el play y no hacen la tarea. Pues por acá, tal vez alguna que se les ocurra. En el trabajo. Con un compañero difícil, con un jefe complicado. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Yo tengo una importante que quiero que analicemos juntos hoy. Y es, ¿qué haría Jesús? O más bien la situación es cuando vamos a juzgar a alguien por algún pecado o por algo que hizo. Entonces ahí es donde deberíamos ver la pulsera y pensar. Esto es muy complicado porque como cristianos, a veces nosotros somos muy buenos para juzgar y para criticar a todos los demás sin ver nuestros propios errores. Y entonces ahí es donde yo creo que esta pulsera entra en un momento muy especial. También, desafortunadamente, ese es un extremo. Hay gente que es, ve la Biblia, usted está mal, usted sabe para el infierno, si no hace eso, y es como así. Hay otro extremo que tampoco está bien y que hoy quiero que estudiemos un poco, que es cuando algunos cristianos más bien empezamos a dejar pasar todo, cualquier pecado, lo vemos, estamos en los jóvenes, vemos lo que pasa, pero no pasa nada, ¿verdad? Nos hacemos de la vista gorda y entonces empezamos a ser muy permisivos con muchos pecados y los dejamos pasar como si no estuviera pasando nada. Entonces son dos extremos muy malos que hoy vamos a estudiar. Es el exceso de gracia, entre comillas, cuando somos demasiado permisivos, o el exceso de verdad. Puro juicio, pura crítica a todo el mundo, sin ver nuestro propio corazón. Entonces cuando estaba preparando esto, yo me hacía una pregunta, y quiero que ustedes se la hagan también. ¿Qué haría Jesús si hoy, en este preciso momento, viera lo peor de mí? Nada más piénsela por un segundo esa pregunta. Esa pregunta es muy importante porque la respuesta que nosotros tengamos y que guardemos en nuestro corazón va a entender o va a cambiar, pero en la manera en que nosotros entendamos el Evangelio. Vamos a entender realmente quién es Jesús y cómo es con nosotros en un momento como ese. Entonces no quiero que solo lo imaginemos, me gustaría que más bien vayamos a la palabra. Veamos cómo fue Jesús en un momento como ese, en una situación como esta. Así, familia, vamos a estar buscando Juan 8. Hoy nos vamos a mantener en Juan 8 al principio, entonces los invito a que lo podamos buscar un momentito nada más. Hoy vamos a estar solamente en esta parte. Ok, vamos con el texto, me pueden seguir. Nada más una aclaración, el primer versículo viene relacionado a lo que está pasando en el capítulo 7. Eso no viene con nuestra historia, se lo dejo de tarea. Nada más, termina nuestro capítulo, está pasando toda una situación, todos se van para su casa y Jesús dice que se va para el Monte de los Olivos
Y así es como comienza hoy nuestra historia. Entonces a partir del versículo 2, donde vamos a comenzar leyendo. Dice así: al amanecer, ¿verdad? Recuerden que Jesús se fue para el Monte de los Olivos. Entonces dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y ojo la pregunta que antes hacíamos. ¿Tú qué dices?, le dicen a él. Entonces, ¿qué haría Jesús en ese caso, verdad? Vamos a ver, vamos a seguir 6 y 7. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, eso todo lo conocemos, la frase: aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿cómo dice el final? Que tire la primera piedra. Así es. Qué buena historia. Yo sé que la hemos escuchado miles de veces. Probablemente estoy seguro que no es una historia nueva para usted. Hoy quiero que la analicemos y la veamos tal vez desde una perspectiva nueva. O que el Señor nos hable en nuestro corazón de una nueva forma. Entonces, cuando leemos esta historia, lo primero es, vemos a Jesús llegando a un templo. Normalmente las personas andaban, ¿verdad?, detrás de Jesús para que les enseñara, y en esa historia no es diferente. Él llega, dice que toda la multitud se le acerca. Entonces imagínense a Jesús ahí sentado, está conversando con las personas, les está enseñando. De repente entran estos fariseos, traen una mujer, la tiran al centro y le dicen: Jesús, hemos descubierto a esta mujer en pecado, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. Yo al principio les comentaba de dos conceptos que utilizamos los cristianos, ¿verdad? Que es la verdad o la gracia. Entonces ellos vienen para presentar una verdad, un pecado, algo que está sucediendo, pero el problema de los fariseos es el cómo lo están presentando. ¿Cómo le traen esto a Jesús? No, pues no es para hacer justicia, no es para restaurar a esta mujer, es simplemente ver cómo pueden tenderle una trampa a Jesús. Sin embargo, el texto es claro, había un pecado que era real. En ningún momento vamos a ver que Jesús dice: bueno, no, es que la mujer no estaba haciendo nada, ¿verdad? O no fue tan malo lo que está haciendo. Jesús en ningún momento dice como: bueno, no, o sea, dejemos pasar esto. Él más bien es muy interesante porque recibe esta situación que está pasando y él mismo responde con una verdad para ellos. Muy buena, por cierto. Es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús no responde con una condena impulsiva como podríamos hacer nosotros muchas veces, como probablemente estén haciendo los fariseos en ese momento. Y es muy interesante porque Jesús lo que hace es una confrontación a su corazón. Algo que realmente es justo y deja descubierto que ellos también necesitaban una gracia que no estaban extendiendo a esta mujer. Entonces, nuestro primer punto es: la verdad expone lo que necesita ser transformado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hace poco yo fui a hacerme unos exámenes, ¿verdad? Porque entonces ya con la edad y todo, como les decía, ya llegando a los 30, uno va para que le hagan, no sé, unos rayos X o que le revisen, ¿verdad?, si el hígado y todo esto. Y es normal, ¿verdad? Uno quiere saber si hay algo que está pasando. Y efectivamente, bueno, ahí que el hígado graso, poquitito, no sé qué, nada más cuídese. Está bien. El punto es, uno tiene que saber qué es lo que está pasando. Si yo no me reviso, si uno no va al doctor, si uno no trata de exponer qué es lo que está pasando adentro, no voy a saber qué tengo que transformar o qué tengo que cambiar para entonces estar mejor, ¿verdad? Eso es parte entonces de lo que vamos a ver en este punto. Porque la verdad de Dios debe llevarnos a exponer los pecados con un objetivo transformador, no de humillación como los fariseos. ¿Ok? Eso es importante para nosotros primero, para entender lo que Jesús está haciendo, y también porque nos da una lección a nosotros. Nosotros muchas veces como cristianos podemos andar diciendo, vamos con la pareja: vio lo que hizo aquel, uy, se metió con aquella, vio qué pecado que hizo, y vamos criticando y empezamos a sacar cosas, pero no con una actitud de transformación, sino de humillación como los fariseos, y caemos en esta misma posición. Pero la verdad de Dios debe llevarnos a exponer nuestros pecados o los pecados de alguien más, digamos, para ser transformado. ¿Ok? Eso es importante. Les pongo un ejemplo. Por aquí tengo, como todavía estoy joven, tengo muchos amigos acá que están jóvenes, que están sirviendo.
Por ejemplo, Tomás. Tomás es amigo mío hace muchos años. No sé cómo él era. Estábamos en una diferencia de edad, pero nos hicimos muy amigos. Y yo estoy seguro que si yo estuviera haciendo algo malo, a mí me gustaría que Tomás se acerque a mí y me diga, bro, Daniel, lo que estás haciendo no está bien. Recuérdese lo que dice Dios, lo que dice la palabra, y eso no está bien, bro. ¿Verdad? Entonces ya ahí viene algo. Entonces, si sigues haciendo esto, puede que haya una consecuencia. Entonces, la verdad de Dios es importante. La exposición de esos pecados es importante, pero de la forma correcta. Y tenemos también que entender que Dios a nosotros nos va a llevar y nos va a exponer esos pecados para transformarnos, como Jesús lo hizo con los fariseos cuando les dice esto. Aquí quiero nada más ir a un poco a un tema, porque estamos viendo específicamente la verdad, pero también como cristianos, como iglesia en la actualidad tenemos un poco de problema con algo, que es que este tema de la verdad se deja un poco de lado, con tal de no incomodar. Desafortunadamente, ahora muchas personas creen que amar a alguien, que si yo amo a Tomás como mi amigo, a mi esposa, yo no debería incomodarla, yo no debería decirle estas cosas que están mal, porque el amor es no confrontar a la persona, ¿verdad? No voy a llamar pecado el pecado, todo está bien. Y entonces empezamos a ver una tendencia en iglesias, en otros países que ponen su bandera de una ideología, de que ahora Dios es mujer o tiene diferentes pronombres, y empezamos a abrir la puerta a un montón de cosas que no están bien. Y por eso, si ustedes lo piensan, eso es grave, gravísimo. Y eso pasa ahora mucho. Y tal vez pasa un leve entre nosotros. No sé si ustedes tal vez vienen aquí, están en los jóvenes, ven cosas que pasan, cosas que tal vez dejamos pasar o no hacemos un llamado a esto. Pero la verdad es importante porque, de nuevo, como les mencioné, el punto expone lo que debe ser transformado. Y como vemos en esta historia con los fariseos, Jesús lo hace con gracia. Esa es la diferencia. Entonces, la verdad siempre debe estar acompañada por la gracia. Ahora, volviendo a la pregunta. Recuerden que él le dice, ¿tú qué dices, Jesús? ¿Se acuerdan? Ponen a la mujer, le dicen todo lo que está pasando y le preguntan, ¿tú qué dices? Los fariseos querían poner a Jesús en un tipo de jaque mate. Porque el asunto es que si él decía, no la apedreen, entonces iba a estar yendo contra la ley que ellos mismos estaban apelando, la ley de Moisés. Si decía, apedréenla, iba a contradecir el mensaje de gracia, que obviamente todos sabemos que Jesús enseñaba, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de los fariseos, Jesús estaba en un punto que no tiene salida. Está atrapado y ellos ya se lo van a poder llevar, digámoslo así. A mí hay algo que me llama la atención. Vamos a ver el versículo 6 un momento nada más. Dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Interesante, ¿verdad? A mí me llama la atención porque Jesús podría haber respondido de muchas maneras. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía conocimiento. Él podría haber ido y dirigirle la palabra a usted. Yo sé lo que está haciendo. Usted, yo sé lo que está haciendo. Jesús se toma total paciencia. Él se calma. Se agacha. Empieza a dibujar en el suelo. Y algo que a mí me llama la atención, nada más un paréntesis, es... Yo me ponía a pensar, ¿qué escribió Jesús en ese momento? ¿Lo han pensado? Jesús podría haber escrito un mensaje de amor para la mujer que tal vez estaba a su lado. Podría haber escrito hipócritas, ¿verdad? Podría haber dibujado algo, no sé. Muchas cosas. Pero esto es algo interesante que nada más quiero que lo tengamos en cuenta. El texto nunca lo dice. Y lo cierto es que si Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esto, decide no decirnos, es porque el centro de la historia o la importancia no está en si Jesús escribió algo o no escribió o qué escribió. El centro está en lo que él dijo y cómo lo dijo. Entonces dice el pasaje 7 que lo acosaban con preguntas. Imagínese usted, digamos está en un lugar y entonces vienen unas personas religiosas y le empiezan a tirar preguntas y tal vez ya uno entonces se exalta y ya entonces empieza a actuar de una forma diferente y hay que recordar, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría él? ¿Qué respondería? Y es muy interesante porque Jesús tiene una pausa, tiene paz. Él piensa y responde con muchísima sabiduría. Sin embargo, cuando responde y le dice a los fariseos, les revela una verdad a ellos también. Los expone y les dice, si ustedes están libres, tienen la piedra.
Interesante porque él expone algo también en su corazón. Entonces, ¿a qué voy con esto? La verdad, nuevamente, siempre expone lo que necesita ser transformado, sea visible o no sea visible. Entonces, tenemos una historia en este primer punto que tenemos dos pecados. Uno expuesto por los fariseos, un pecado real, la mujer atrapada en adulterio. Tenemos un pecado no visible, que es el corazón de los fariseos. Orgullo, juicio. Y los dejo con esta frase para este primer punto nada más. La verdad de Dios nunca va a tener como objetivo avergonzarnos públicamente. Tiene como propósito llevarnos al arrepentimiento para experimentar su gracia. Ok, perfecto. Vamos a ver un segundo punto, que es que la verdad también nos confronta y que hay una gracia que nos invita y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, recuerden nuestro primer punto. La gracia expone lo que necesita ser transformado y la verdad confronta, pero hay una gracia que nos invita al arrepentimiento. Entonces vamos a continuar leyendo Juan 8, 7 y 9. Y nada más nos devolvemos un poquito al 7 para recordar lo que estábamos viendo. Dice, como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó, les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y escuchen qué interesante, lo hemos escuchado 1000 veces, pero imagínense la escena. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. A mí me encanta tal vez imaginarme como esta historia, porque yo me imagino como el caos. Hay un grupo de gente, hay toda una revuelta y Jesús con total paciencia y sabiduría dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esta frase es como lo que siempre decimos cuando estamos carajillos jugando. Uno dice, al que le cae el guante, que se lo plante, ¿verdad? Y entonces es una confrontación a los fariseos directamente a su corazón. Pero Jesús no lo hace personal, no lo hace concho, no lo hace con juicio. Él simplemente da eso al aire para confrontar lo que ellos tienen adentro. Interesante porque recuerden que había una trampa. Ellos querían ver si Jesús defendía a la mujer, minimizaba su pecado o anulaba la ley, ¿verdad? Lo que ellos estaban tratando de ponerlo. Pero Jesús nunca dijo, no la apedreen. Nunca dijo, el adulterio no importa. Tampoco anuló la ley. Lo que hizo más bien fue más profundo. Porque utilizó la verdad para confrontarlos. Muchas veces eso es lo que Dios hace con nosotros también. Entonces yo no sé si hoy usted tal vez puede que se identifique con alguno de los dos lados. Pero Dios siempre va a tratar de confrontarnos, de exponer para que podamos ver que hay algo que está mal dentro de nosotros. Y eso entonces nos tiene que llevar a un estado de decir, no estamos bien, como ellos tal vez creían. Jesús dice, si quieren aplicar la ley, háganlo. Pero que el primero en ejecutarla sea el que ya la cumpla, el que esté limpio. Ustedes han visto el boxeo cuando dan un knockout, ¡plá!, que le dan aquí, es lo mismo. Entonces esa frase de Jesús los deja sin nada. Los deja desarmados, todos tiran sus piedras y se van. Imagino el silencio después de eso. Quiero que hagamos una nota, porque hay algo muy interesante. Ustedes, si ven su Biblia o si se acuerdan, ¿cómo se llama esa historia? Alguien que me diga. ¿Cuál es el título de la historia? La mujer adúltera, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, vean que ya vamos por el versículo 9, casi terminando. El texto al menos. Y Jesús ni nadie se ha dirigido a la mujer todavía. Ella está ahí nada más viendo la escena, algo está pasando. A pesar de que es su historia, por ahora, todos la están viendo, menos Jesús. Jesús a quien está viendo es a quienes lo están acusando a ella. Entonces eso a mí me da como, no sé, un sentimiento interesante, porque es como cuando uno ve una serie y existe este término que se llama plot twist, ¿verdad? Un giro inesperado. Estamos viendo que bueno, que es la mujer y todo, pero de repente Jesús está enfocado en sus acusadores. No la ha vuelto ni siquiera a ver. Entonces yo me ponía a analizar y yo decía, qué interesante, porque entonces ¿cuál pecado Jesús está viendo primero? ¿Qué es lo que él ve más importante trabajar antes que ella?
Jesús podría haber como quitado un poco a esas personas y se enfocan en la mujer, en su pecado, ¿verdad? Y en la transformación. Pero Él está enfocado en trabajar en el corazón de los religiosos. Entonces, incluso, si podemos ver la historia, si le pusiéramos otro nombre como el corazón hipócrita de los religiosos, creo que calzaría. Súper bien calzaría. Entonces es muy interesante. Porque esa historia, o al menos hasta donde vamos ahorita, nos puede caer aún más directo a usted y a mí. Qué complicado, ¿verdad? Muchas veces para nosotros como cristianos es muy fácil ver pecados en otras personas. A veces venimos y nos sentamos y estamos aquí, que qué bien, viene la iglesia y todo, y salimos y estamos juiciosos. Pero se nos olvida que nosotros mismos tenemos orgullo, tenemos pecado y tenemos cosas que cambiar. Entonces, cuando somos confrontados por una verdad, como lo hizo Jesús con los fariseos en este caso, eso nos da a entender que estamos en una mala posición ante Dios. Ellos probablemente se creían que estaban arriba de todo el mundo y donde tiran sus piedras, dicen, wow, estamos mal. Vean y pongan atención que nadie reclama, nadie sigue peleando contra Jesús, simplemente tiran sus piedras y se van. Fueron confrontados por la verdad. Y cuando uno está así y reconoce su mala posición, eso es lo que entonces nos hace reconocer que necesitamos de algo más, que es la gracia de Dios, para poder llevarnos a un arrepentimiento. La historia no nos cuenta realmente si los fariseos se arrepintieron, se transformaron o no, pero podríamos pensar que sí. Después de ser expuestos, después de ser confrontados, definitivamente tiene que haber un cambio. Y eso es lo que también tiene que haber en nuestra vida. Entonces, para casi terminando este punto, quiero que pensemos y que veamos juntos. Esta parte del relato nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Porque en realidad, ¿a quién nos parecemos más en esta historia? Y les dejo la pregunta. La buena noticia es que cualquiera de los dos que sea usted hoy, con quien usted se identifique, Jesús tiene gracia para ambos. Y eso es lo que es el Evangelio. Independientemente de la verdad, de su pecado, lo que usted haya sido expuesto, hay una buena noticia y hay gracia para los dos. Amén. ¿Cómo vamos, familia? ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces hemos visto 2 puntos. Vamos repasando rapidísimo. La verdad expone lo que debe ser transformado. La verdad confronta, pero hay una gracia que invita al arrepentimiento. Para ver un poquito los términos, exponer es revelar. Es como cuando usted levanta una piedra con un foco y salen un montón de bichillos, insectos. Eso es el exponer y eso es lo que hace la verdad en nosotros. Nos alumbra, ¿verdad? Como nosotros, yo sé que ve todo lo que hay, todo lo malo. Y confrontar es lo que hace que confrontar es lo que hace que nos enfrentemos al problema, lo que ya genera una acción. Y yo digo, wow, no puedo quedarme así. Hay algo más, tengo que hacer algo más, tiene que haber algo más, ¿verdad? Y el tercer punto es que la gracia perdona sin negar la verdad. Entonces vamos a ver el verso 10 y 11. Los invito a que me sigan nada más en estos 2 versículos. Recuerden que venimos del 9, donde dice que todos se fueron retirando, ¿verdad? Quedó Jesús solo con la mujer. Y a partir del versículo 10 dice así. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vean y pongamos la atención, es la primera vez en todo el episodio, en todo el capítulo, que alguien se dirige a la mujer. Ella ha sido arrastrada, la tiraron, la acusaron, le dijeron 1000 cosas probablemente cuando la llevaban los fariseos. Hasta ese entonces nadie le había hablado, dirigido la palabra directamente. Ellos probablemente veían solamente una pecadora. Probablemente veían a alguien, una herramienta para poder atrapar a Jesús con una trampa. Jesús vio un pecado, vio un problema, vio algo que fue expuesto y que tenía que ser transformado, pero también vio una persona que necesitaba ser restaurada. Y ahí es donde entra la gracia y el Evangelio. Cuando nosotros somos expuestos ante Dios, cuando Dios ve todo lo que hay en nosotros, todo lo malo, claro que Dios ve un pecado,
Claro que Dios ve algo que requiere una consecuencia. Pero ahí es donde entra esa gracia, que no nos da juicio, como Jesús hizo con ella. Y veamos qué interesante, porque cuando Jesús finalmente, después de toda esta interacción, ve a la mujer, no la condena. Ustedes ven, yo tampoco te condeno, pero tampoco le dice que lo que hizo estaba bien. Entonces vemos la gracia y la verdad perfectamente aplicadas por Jesús. Entonces, para ir avanzando ya en este punto, quiero que repasemos y veamos, Jesús nunca empezó por el pecado de ella directamente. Él vio dos cosas importantes que tenía que trabajar. Empezó por sus acusadores, y cuando ella le respondió, Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete, de ahora en adelante no peques más. Y vemos la gracia, vemos la verdad aplicadas. Y quiero que veamos algo muy interesante y muy importante, porque ¿cómo puede decir Jesús, ni yo te condeno, verdad? Podría haber gente que hoy venga y me diga, o que hoy venga y diga, ¿cómo puede un Dios justo simplemente, verdad, dejar pasar un pecado? ¿Cómo puede Jesús decir, no importa, yo no la condeno por lo que hizo, verdad? En ese momento la cruz no había ocurrido, pero recordemos que Jesús caminaba hacia la cruz. Y él podría decir a una persona en ese momento, yo no te condeno, yo te perdono. Porque él mismo sabía que iba a recibir ese juicio, que esa mujer, que los fariseos y que incluso nosotros merecíamos. Entonces Jesús no estaba ignorando justicia ni de ella ni de los fariseos. Él estaba simplemente anticipando, que es lo que antes Oscar nos enseñaba durante la Santa Cena. Estaba anticipando esa justicia que él iba a completar en la cruz. Yo creo que eso a mí me encanta porque Jesús puede extender esa gracia que nos perdona, que nos transforma sin negar la verdad, igual exponiendo lo que está mal. Ahora, los dejo con esta frase para este punto, que es que la gracia no significa que Dios simplemente pasa por alto el pecado. El perdón tiene un costo y ese costo apunta a la cruz. Amén. Entonces, todo pecado tiene un costo. Y Dios lo sabe. Jesús sabía que todo pecado tenía un costo. Y eso apunta a la cruz, a lo que Jesús iba a completar después. Ya casi vamos terminando, familia. Vamos a ver nada más un último punto para concluir. Pero yo quiero hacerles la pregunta, antes de ir con el último punto. ¿Se ha sentido usted confrontado por Dios recientemente? ¿O se ha sentido confrontado alguna vez por Dios? ¿Ha confrontado usted a alguien también? ¿Alguien en amor, en gracia, por algún pecado? ¿Ha ofrecido gracia a alguien más? No sé si lo han hecho o si no lo han hecho. Pero eso es importante, porque nosotros como cristianos necesitamos entender que las dos cosas no pueden vivir separadas. El hecho de exponer algo no significa que no podamos hacerlo, pero hay que hacerlo con gracia, con amor, como Jesús lo hacía. Y por eso recordamos la pulsera. Ahora, ¿qué haría Jesús en una situación complicada? Una situación en la que yo esté haciendo algo malo. Yo esperaría que alguien me ayude y me exponga lo que está mal para transformar mi vida. Ese es el objetivo. Y también eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a concluir con un último punto. Ese último punto tiene como título: La verdad llama a una vida nueva. Y la gracia hace posible vivirla. Cuando Jesús dice a la mujer, no te condeno, la historia realmente no termina ahí. Por eso es que la verdad llama a algo más, llama a algo nuevo. Hay una gracia que recibimos después de ser expuestos ante Dios, después de saber qué es lo que tenemos mal en nuestra vida.
Y eso es lo que entonces nos hace posible vivir una vida nueva. Porque recibimos gracia, recibimos amor de Dios para no ser esclavos de ese pecado y poder entonces levantarnos como Jesús le dice a ella. Él le dice claramente, ni yo te condeno, mujer. Imagínese la paz de que Dios le diga, bueno, Jesús en este caso, le diga, ni yo te condeno. Después de haber sido casi apedreada a muerte, esa es la gracia. Y eso es lo que recibimos nosotros por medio de Jesús todos los días. Esa es la promesa que tenemos en el Evangelio, es gracia. Algo que no es merecido. Ella no merecía que Jesús le dijera, ni yo te condeno. Pero esa es la gracia en acción. El vete y no peques más es esa verdad y ese llamado que Jesús hace a nuestra vida también. Entonces Jesús no solo está dando una segunda oportunidad, sino haciendo una invitación a una vida transformada, a algo nuevo, algo que marca un antes y un después. Y esto lo vemos en muchas historias, no solo aquí. Recuerden la mujer samaritana, cuando Jesús expone lo que ella estaba haciendo mal, y después habla con Jesús y él dice que le va a dar agua de vida, y ella reconoce que es Jesús, el Mesías, y ella se va corriendo para el pueblo. Le dice todo el mundo, he conocido al Señor, ¿verdad? Y ella va transformada, no va igual. Vemos por ejemplo la historia de Zaqueo. Él deja todo y cambia su vida, es transformado cuando tiene esta experiencia con Jesús. Y yo lo que quiero que esta noche nos quede claro es, familia, nosotros podemos estar aquí, podemos creer que nuestro corazón está como si nada, pero necesitamos pedirle a Dios, Señor, expone mi corazón, analiza mi corazón, enséñame qué es lo que todavía no he visto que estoy haciendo mal tal vez. O por el otro lado, enséñame a tener gracia con las personas, a no criticar, a no ver el pecado de todo el mundo, porque yo también necesito ser transformado. Quiero que veamos cómo se amarran estos tres conceptos, y es que la verdad siempre expone lo que debe ser transformado. Por sí sola, esa exposición a nuestros pecados no nos cambia inmediatamente, nos confronta, pero la gracia es la que nos perdona, es la que nos restaura, la que nos transforma, y hoy yo quiero invitarlo a que si usted es confrontado por algo que aún no está haciendo bien, que usted pueda pedirle a Dios que le muestre, que le dé esa gracia, que le permita vivirla, porque muchas veces se nos queda en un término, en un concepto, o no terminamos de entenderla o de vivirla, pero Jesús, así como se la extiende a ella, la extiende a nosotros. Yo quiero invitarlo que hoy, como empezamos también recordando la muerte de Jesús, recordemos el Evangelio. Recordemos que eso es lo que nos da esperanza, que a pesar de que somos malos, como le pasó a los fariseos, se fueron para su casa, pero esperemos, porque no nos lo dicen, que se hayan ido pensando en su corazón, en qué estaban haciendo mal. Cuando comenzamos la enseñanza, nos hacíamos una pregunta, ¿recuerdan? ¿Qué decía la pulsera? ¿Qué haría Jesús? Y de hecho en Juan 1:14, interesantemente, dice que Jesús vino lleno de gracia y verdad. Al puro principio del libro dice esto, y es interesante porque es exactamente lo mismo que vemos a Jesús aplicando en Juan 8. Gracia y verdad, completamente perfectas, ni un extremo ni el otro. Jesús mostrando el Evangelio en acción. Y de nuevo, yo creo que hoy tal vez algunos nos identifiquemos más con la mujer. Qué bonito que no le digan, ni yo no te condeno. Claro, es bonito. Esa es la gracia. Pero tal vez algunos nos identifiquemos más hoy con los fariseos. Estamos más confrontados aún en nuestro corazón. Pero recuerden la buena noticia que antes les dije, hay gracia para los dos, hay gracia para ambos. Y hoy Dios está esperando que usted se acerque a Él. Que usted rinda ese corazón para que pueda ser transformado por completo. No que nos quedemos en lo mismo todos los días, sino que tengamos un corazón dispuesto a recibir esa gracia, dispuesto a ser transformado por completo.